Los hijos van a ir a la corte y van a decir de que como ella murió antes de Hackman, la intención del testamento ya no existe. Señores, luego de la extraña muerte del actor Gene Hackman y su esposa, ahora hay un tema, señores, que hay que tratar y se puede volver un problema. En la herencia de casi 90 millones de dólares que tenía el actor y que sus hijos ya han empezado a buscar la manera de obtenerla. Hay mucho dinero, señores, en el medio y aparentemente no le dejó nada a los hijos. No lo puso en el algo que hace mucha gente. Tania Charri nos trae los detalles. Adelante, Tania. ¿Cómo está Lili? ¿Cómo está Raúl? Efectivamente, son 90 millones de dólares que podrían estar en el aire, pero los 3 hijos de Gene Hackman están diciendo, no señor, esa plática nos toca a nosotros y aquí les cuento cómo van a ser. En los 80s, Gene Hackman había hecho un testamento en donde sus hijos eran los beneficiarios. Cuando se divorció y se volvió a casar con Betsy Arakawa, estableció en su testamento del 94 que ella sería la única beneficiaria de su patrimonio. Ese documento fue actualizado nuevamente en el 2005 con la misma beneficiaria. Ahora los hijos del actor, aunque no están mencionados en su testamento, podrían explorar opciones legales para impugnar el testamento y reclamar la herencia. Porque según la legislación de Nuevo México, si un hijo no es mencionado en el testamento, se presume que la omisión fue involuntaria. En tales casos, el hijo puede tener derecho a una porción de la herencia. Los hijos van a ir a la corte y van a decir de que como ella murió antes de Hackman, la intención del testamento ya no existe. Entonces, si no existe, siguiendo las leyes de Nuevo México, los hijos son los beneficiarios directos de la herencia de Hackman. También ellos podrían entrar a definir si su padre no tenía la capacidad mental adecuada al momento de redactar el testamento o al querer hacer un cambio, cuestión que sí llevarán a la corte dado que el actor tenía un Alzheimer muy avanzado. El hijo mayor del actor, Christopher Hackman, ya ha tomado medidas para defender sus intereses y, por supuesto, obtener la herencia. Y ha contratado a un abogado especializado en sucesiones para que lo represente en este asunto. Pero la situación se complica porque cuando Gene Hackman designó a su esposa Betsy como única beneficiaria de su patrimonio, ella murió pocos días antes que Hackman. Y ella había estipulado en el testamento que si ambos fallecían con menos de 90 días de diferencia, sus bienes se destinarían a organizaciones benéficas. ¿Qué pasaría entonces? Puede obviamente llegar un momento en que los bienes de uno se le regalen al mismo estado en donde uno vive bajo un fenómeno llamado escheat. Pero bajo las circunstancias de Gene Hackman, como él había dejado toda su fortuna a su esposa y ella le ganó en llegar primero lastimosamente a la muerte, entonces ese testamento queda nulo. Entonces se va al proceso secundario de otorgar las cosas bajo estas listas predesignadas por los estados en todo Estados Unidos, que deciden normalmente que son los hijos, después los nietos, me explico, hay listas ya predesignadas. Su estrategia legal se centra en demostrar que los hijos fueron incluidos en el primer testamento de su padre, lo que les otorgaría derechos sobre la herencia. Ya hay una abogada designada para administrar el fideicomiso de Hackman, pero estos problemas solo se presentan en grandes estrellas con grandes fortunas. Es importante tener un abogado que escriba el testamento para la persona. Así no va a haber ninguna disputa en el futuro, ya cuando se ha fallecido, de quién va a recibir la herencia. Este definitivamente será un tema que acaparará la atención de todos por los millones que están en juego, que quieren los hijos quedarse y que no vayan a instituciones de caridad. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿estaban ellos cercanos a su padre? ¿Estaban pendientes de su salud? Otro de los consejos que están dando los expertos es que aunque usted haga un testamento, tiene que revalidarlo. Por ejemplo, Gene Hackman lo había hecho en el 98, después lo revalidó en el 2005 y hace 20 años no había hecho nada con él. Bueno, Tania, y lo que más me sorprende a mí que este hombre, teniendo esta cantidad de dinero, casi 100 millones de dólares, no tenía una persona que viviera con ellos, varias personas, ocupándose de ellos, que mira lo que pasó, se murió la esposa,
que era más joven, de una infección en los pulmones. No, pero es que alguien tiene que ir a chequear la piscina, tiene que llegar el jardinero, tiene que llamar a alguien. Pero adentro de la casa era para que tuvieran una o dos personas trabajando con ellos. Bueno. Porque tienen el dinero para pagarlo. No Vamos a lo ver tenían. qué pasa con este caso.